Buenas tardes, una vez más bienvenidos a nuestro canal y a nuestro programa Yo sí soy inmigrante. En esta oportunidad tenemos con nosotros a nuestra amiga Azalia Paola Salazar, venezolana, nacida en Ciudad Bolívar, quien se encuentra actualmente en Colombia. El programa de hoy es un programa totalmente informativo donde a través de nuestra amiga Azalia, quien a su vez es licenciada en educación, ha emprendido, está un proceso de sacar a la luz un proyecto denominado Migración Estratégica. Ella nos va a suministrar muchísima información, la cual es muy importante para aquellos que se encuentran en Colombia actualmente, como aquel que está pensando en migrar hacia Colombia, ¿ok? Buenas tardes, Azalia. Hola, buenas tardes. Eh, ¿Cómo estás? muy bien, gracias a Dios. Excelente, me alegra mucho. Bueno, el Bueno, programa es todo tuyo. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿por qué se llama migración estratégica? bien, el proyecto se llama Migración Estratégica porque, bueno, hemos visto que la migración como tal es un proceso, un fenómeno social que lleva muchísimos años. Sin embargo, cuando ya se comienzan a establecer fronteras y se comienzan a ver de alguna manera a señalarse unas normativas, tanto internacionales como nacionales, para administrar este tipo de flujos, ¿no? De desplazamientos humanos. ¿Por qué estratégico? Porque vemos que en los últimos años, particularmente en la migración venezolana, ha habido diferentes como oleajes migratorios, y este último oleaje migratorio pues tal vez les ha faltado un poco a veces de información, de saber en concreto hacia qué lugar específicamente van, qué recursos necesitan para llegar a ese lugar, cuáles redes de apoyos pueden utilizar. Una vez que se está en el lugar, cómo va a ser el acceso laboral, cómo va a ser el acceso a la vivienda, el acceso al empleo, el acceso a educación si tienen familia, cómo posteriormente pueden realizar o ejecutar lo que es la reunificación familiar también, porque es un elemento que vemos que de alguna manera estamos teniendo familias fragmentadas, familias separadas, lo cual no es nada positivo para la construcción de la sociedad que queremos. Excelente, muy clara tu explicación. Azalia, disculpe, ¿es Azalia o Azalia? Azalia, Azalia. Lo sí. siguiente, en vista de todo esto, yo voy a plantear los panoramas, ¿no? Y en base a eso tú pudieras desglosar ciertas respuestas que yo creo, en base a la información que uno va recogiendo en las redes sociales, las interrogantes que despiertan muchas veces, ¿no? ¿Mm? Tenemos una persona que, el caso de Venezuela, básicamente, se va a trasladar hasta Colombia. No tiene toda la documentación legal o reglamentaria, no se diría legal, reglamentaria para entrar a Colombia. Es ¿Mm? decir, solo va a viajar con cédula de identidad. Decide viajar. ¿Cuál sería el proceso en ese caso? A ver, es importante para que esa migración, ese proceso migratorio sea estratégico, es importante que las personas se informen si el destino es Colombia, cuáles son los mecanismos de regularización que tiene ese país, ¿sí? Y tiene que ser actual. ¿Por qué? Porque han habido diferentes mecanismos temporales, como por ejemplo fue el permiso especial de permanencia, que muchas personas piensan que ha sido un permiso que en cualquier momento que lleguen pueden solicitar al país, ¿sí? O ante migración o ante cualquier institución que trabaje en materia migratoria. Y pues no es así. Tienen que informarse necesariamente de cuáles son estos mecanismos, porque cada mecanismo de regularización amerita unos requisitos. Entonces, por ejemplo, el permiso de ingreso y permanencia normalmente se necesita, que es el que sellan en el pasaporte. Para estos permisos, que es de turismo, en este caso Colombia los organizó en tres, ya se los voy a nombrar, que es el permiso de turismo, el permiso de integración y desarrollo, el permiso para desarrollar otras actividades. Esos permisos van estampados en el pasaporte. Como tal, uno de los requisitos es tener el pasaporte. Una persona que en estos momentos venga con cédula no puede obtener esos permisos, ¿sí? Eh, Otro mecanismo de regularización que existe, que sí está abierto, es la tarjeta de movilidad fronteriza,
Sin embargo, mejor dicho, está dentro de los mecanismos de regularización, pero como tal, es una tarjeta o es un documento que solo te permite movilizarte en la frontera, ¿sí? En las ciudades fronterizas. Es decir, si yo quiero viajar a Bucaramanga, no puedo viajar con la tarjeta de movilidad fronteriza. Para esa tarjeta de movilidad fronteriza yo solo tengo que entrar en un link, que facilitado lo pueden conseguir en las páginas de Migración Colombia, y llenar unos datos, reunir unos documentos y ya lo obtienes. Con ese puedes pasar, porque esa tarjeta permite el movimiento pendular entre las fronteras, entre las ciudades fronterizas. Solo puedo pasar, comprar, pero no puedo permanecer, no me permite permanecer en el país. Solo me permite permanecer máximo 7 días, ¿sí? Es decir, que ya descarto lo que es el permiso de ingreso y permanencia y descarto, la tarjeta de movilidad fronteriza. Permíteme un momento y disculpa que te interrumpa. Sí. El permiso de movilidad fronteriza, en ese caso, yo como venezolano puedo hacerlo vía web, la solicitud. Y una vez aprobada, me mandan algún tipo de documentación tipo PDF, que yo la puedo imprimir y luego pasar. Sí, la puedes imprimir, luego pasas y se supone que luego deberías ir a Migración Colombia para que te emitan un carnet que es de otro material, porque el que te emiten pues lo puedes imprimir en un papel normal. Cuando tú me dices que voy a Migración Colombia, directamente en la frontera yo puedo suministrar este documento para que ellos me lo intercambien por otro, o a Migración Colombia en la ciudad donde estoy. O sea, tú se supone que lo tienes que sacar en Venezuela, en este caso en Venezuela. Ese es el deber. ¿Por qué? No, en la embajada no, tú lo sacas en una sala web. Te inscribes, llenas, adjuntas los documentos como carta de residencia, fotocopia de la cédula, foto, entre otros, y luego lo que haces es imprimes el documento, ¿sí? Entonces, con ese documento lo puedes plastificar y pasas. ¿Qué pasa? Eso lo toman como un preregistro. Posteriormente, con ese documento puedes ir a Migración Colombia. Migración Colombia no queda al pasar la frontera, ¿no? Queda a cierta distancia. Entonces deberías desplazarte hasta Migración Colombia y luego eso tiene un costo también. Pagas y llevas el comprobante de pago y con eso te dan el documento que sería pues realmente la tarjeta de movilidad fronteriza. ¿Sí? Ese costo que tú nombras, ¿tienes el monto o un aproximado? Por lo menos? Sí, aproximadamente 15.000 pesos. A mí me costó 15.000 pesos, digamos, yo viví todos esos procesos. ¿Y el cambio de dólares sería en cuánto? Si está a 4.000 y pico, serían como 3, 4, 5 dólares. Depende a la tasa del dólar, ¿no? Depende del valor del dólar. Sí, pues es simplemente eso. O sea, ese permiso es sencillo, pero como te digo, no te permite ingresar al país. Tenemos ese. Tenemos también lo que es la tarjeta migratoria electrónica Mercosur, pero solamente aplica a los países que son parte de Mercosur, o sea que tampoco aplica en esta oportunidad. Anteriormente, hace pocos meses, cuando estuvo el auge de los caminantes, daban el permiso de tránsito, ¿sí? Tú con tu pasaporte lo solicitabas y te lo daban por un determinado tiempo. En estos momentos no lo están asignando. Entonces, es decir, por esa parte, si yo solo quiero pasar por Colombia, no tengo alternativa. Solamente necesito, o mejor dicho, necesariamente debo presentar el pasaporte. Ya como última opción, que es el último PET que sacó la última medida que sacó el Estado, es el permiso que les permite se llama así, porque es que con ese es importante aclarártelo porque ese permiso muchos se han confundido con él. ¿Cómo se llama el permiso? Ya te digo, el permiso especial de permanencia para el fomento de la formalización. Pues es un permiso que se le da a la persona que va a trabajar, es como un permiso laboral, ¿sí? Sin embargo, este permiso laboral es diferente a los anteriores. ¿Por qué? Porque este permiso es solicitado por el empleador, no por la persona que va a ser empleada o por la persona empleada. Entonces, se supone que el empleador te contrata por no menos de 2 meses y con ese contrato, junto con otros requisitos, tiene que ir a solicitar ese permiso y con tus documentos. No es necesario que tengas, pues puede ser con solo cédula de identidad. ¿Sí?
Es decir, que en este caso ese permiso está va muy de la mano con Este aquello de está, la visa de empleo que se saca en eh, los otros países. pues parecido, pero no tiene las mismas, ¿cómo decirte? Las mismas concesiones, porque estos permisos especiales de permanencia no te sirven para acumular tiempo de alguna manera para calificar hacia un domicilio, ¿sabes? Que es contar tiempo para el domicilio, que es lo que sí te permite la visa. ¿Qué es lo que pasa? Es que si con estos permisos tú puedes acumular tiempo o puedes obtener domicilio posteriormente en algún momento, según la normativa, vas a poder obtener nacionalidad o vas a poder solicitarla. ¿Sí? Entonces estos permisos realmente solo es un permiso, pero que te permite trabajar, te permite acceder a salud, te permite el estudio hasta cierto grado de instrucción, pero solo eso, pues porque también es una medida temporal, es una medida como para responder a la urgencia y busca de alguna manera regularizar o disminuir ese abuso laboral que se le tenía al ciudadano venezolano. Claro. Sí, y también porque así también la persona que está trabajando puede también, porque es un requisito, puede también aportar al sistema de salud. ¿Por qué? Porque una vez que la persona ya tiene el permiso especial de permanencia, le dan alrededor de un mes para que ya comience a cotizar en el sistema de salud. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la conchita de mango? Porque han habido compañeros venezolanos que pues han estado errados en creer que son ellos los que pueden solicitar el permiso. Ese es el primer error. Y el segundo error es que a veces consiguen a una persona que los contraten, pero los que ellos no tienen en cuenta es que ellos tienen que pagar regularmente, mes a mes, la salud. Una vez que lo dejen de pagar, simplemente es una Pierden causa el para que derecho. se le retire. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ok, déjame ver si entendí. Si yo Ok. consigo, en este caso, este permiso donde yo puedo laborar, en el Ujú. momento que yo termino relaciones laborales con la empresa, de forma particular, yo puedo seguir haciendo mis cotizaciones. Sí, Ok, sí, sí. Eh, no, si puedes, no porque es que, a ver, el permiso, acuérdate que es un permiso es prácticamente un permiso de trabajo, ¿sí? O sea, realmente necesitas el vínculo laboral. ok. Sí, porque es lo que permite regularizar. Y te voy a nombrar como última opción, siempre la dejo de última opción porque realmente en este momento, para la situación, para una persona que quiera salir del país, que sencillamente no tenga el pasaporte, porque ya conocemos la dificultad de obtener el pasaporte en el país, una de las opciones o uno de los mecanismos de auxilio, ¿no? Que es un derecho además a nivel internacional, es el derecho a solicitar asilo. Es la otra opción. ¿Qué pasa con esto, con el derecho de solicitar asilo y por qué lo nombramos tanto? Lo nombramos porque de alguna manera en estos momentos a las personas, y parte del proyecto también va con esta lucha y con este reconocimiento, para la persona que viene saliendo en estos momentos de Venezuela realmente no es un migrante, ¿sí? Porque el migrante sale de forma voluntaria, el migrante de alguna manera no viene forzado, ¿sí? Y en estos momentos estamos viendo que la población que sale de alguna manera mmm, por una represión, ya sea porque hay déficit en el acceso a servicios públicos, déficit en lo que es el empleo, o simplemente porque la plata que ganan no alcanza para comprar alimentos, entonces venimos con situaciones de hambre, muchas personas llegan con rasgos de desnutrición bien marcados que pueden ser comprobados, entonces vemos que es una población que viene de alguna manera desplazada. Es una población que está huyendo de una crisis. Y según la Convención del Estatuto de los Refugiados, mejor dicho, esas personas o esas características encajan más en el concepto de refugiado que en el concepto de migrante.
¿qué es lo que sucede con esto? Que el hecho de que el Estado le conceda el estatuto o le conceda la condición de refugiado a una persona, le genera responsabilidades de alguna manera también económicas a las que muchas veces, para los que muchas veces los países no tienen para cubrirla. Entonces, ahí estamos en esa lucha, ¿sí? Realmente la población que viene migrando, pues, ¿es realmente un migrante o es un refugiado? Entonces, ahora, de alguna manera, la forma de tú entrar y luego poder desplazarte por el país es solicitando la condición de refugiado, que es el derecho a solicitar asilo, es el derecho a pedir protección internacional. Se dice que en el mundo hay alrededor de 68 millones de personas que están obligadas a huir de su lugar de residencia habitual, y es por eso que la Convención del Estatuto de los Refugiados, bueno, de alguna manera fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, busca proteger a esas víctimas que en un principio fueron víctimas de la guerra, pero que posteriormente han sido víctimas de hambrunas, de crisis políticas, que bueno, va de alguna manera aunado a la guerra, y han continuado en discusiones, ha evolucionado el concepto, ha evolucionado el amparo también, y bueno, en eso seguimos. Pero entonces vamos a comenzar a explicarte, sin entrar en materia de historia. El asilo es importante que destacar que es un derecho, ¿sí? Tú tienes el derecho a solicitarlo. Ahora, el hecho de que tengas el derecho a solicitarlo no quiere decir que de facto ya tienes concedido la condición de refugiado. ¿Por qué? Porque disculpa que te interrumpa ahí. Hay una situación que es importante aclarar, ¿no? Sí. Vas a decir, el hecho de tener el derecho de solicitarlo no te da el derecho de que sea aprobado. ¿Por qué? No es una cuestión de capricho. Es una cuestión de que hay que seguir ciertos lineamientos, Sí. cierta documentación burocrática, cierto proceso ¿cómo se diría?, de aclaratoria para poder determinar el estatus. Tú tienes que cumplir con ciertas situaciones para poder determinar que tú eres acreedor del asilo político. Sí, E igual sí. del caso del refugio, de la misma manera. Claro, Entonces, eso en ese caso, con el estatus migratorio es importante tener claro, es bueno para los que vamos a salir y para los que ya salimos, hacer una lectura e investigación al respecto de esos estatus, porque muchas veces por desconocimiento exigimos algo que realmente no nos entabla dentro de ese esquema para solicitar, en el caso de la migración, esa figura o ese estatus migratorio. A veces no encajamos y entonces no lo entendemos. Sí, lo que sucede es que las personas están acostumbradas a utilizar el término asilo político, ¿sí? Entonces, si yo no soy un político, yo no voy a poder pedir asilo en otro país. Eso es lo que, digamos, es lo que piensa la gente y es lo que se cuenta entre la gente. Es decir, el asilo solamente lo relacionamos a asilo político. Y resulta que el asilo es un derecho para todos. Tú puedes llegar al país, tienes el derecho de hacer tu solicitud. Ahora, hay un ente que se encarga de todo el proceso de revisión y comprobación, de alguna manera de revisar si eres una persona que pues amerita la protección internacional para luego darle el estatus como refugiado, ¿sí? Es un proceso. Ahora, lo que sí es importante es que las personas sepan que tienen el derecho a hacer la solicitud. Lo tienes, ¿por qué? Porque, bueno, todos los países se colocaron de acuerdo, estuvieron de acuerdo con esta medida. Ahora, digamos, esas firmas de acuerdos internacionales, hay acuerdos que no son vinculantes. Entonces, ¿qué significa esto? Que no obligan al país a actuar de determinada manera, es decir, a seguir al pie de la letra los acuerdos a los que se lleguen en algún momento. Entonces, voy a especificarte un poco cómo es la descripción de la condición o cómo es la solicitud de la condición de refugiado, ¿sí? Que es ese, sí, es a través de eso que tú ejerces el derecho al asilo.
Entonces, ¿para quién es el asilo o quiénes pueden obtener la condición de refugiado? Extranjeros que tienen un temor fundado de persecución o cuya vida, libertad o seguridad está en peligro en su país de origen. Entonces, cuando vemos esta definición, la pregunta es, una persona que no pueda encontrar o acceder a alimentos en Venezuela o que no puedan acceder incluso a salud o a medicamentos, ¿será que su vida está en peligro? ¿Será que en su vida puede, digamos, se encuentra en amenaza? O una persona que aunque no sea digamos, un personaje importante, un personaje político bueno, que sea un activista político importante, pero que sencillamente en su comunidad no pueda dar una opinión diferente a la opinión que se tenga o al gobierno que se tenga en ese momento. Entonces la pregunta es, ¿realmente tienes libertad de expresión? ¿Realmente eso es libertad? Entonces, son las características y son los elementos que nos llevan a decir, bueno, estas personas o este grupo de personas, porque realmente es un grupo, este grupo de personas es migrante o es un grupo de personas de alguna manera que están demandando la condición de refugiado, que están demandando la protección internacional. Entonces, una vez que tú haces, de ahora te explico cuál es el proceso a seguir para obtener la condición de refugiado y cuáles son todos los pasos, ¿sí? Digamos, es un proceso que puede ser relativamente rápido, pero que por la demanda, dependiendo del país, dependiendo de la cantidad de demandas o de solicitudes, se va a colocar un poquito más lento, ¿sí? Es la situación que tenemos en estos momentos acá. Muy bien. Bien, cuando haces la solicitud de la condición de refugiado, bueno, ¿cómo la hago? Redacto bajo un formato que tiene Migración Colombia. En aquella oportunidad, cuando yo fui a acompañar a una amiga, Migración Colombia les daba el formato, pero también te puedes acompañar con ACNUR, y ACNUR es de alguna manera la oficina o digamos la parte de Naciones Unidas que se encarga de los refugiados. Puedes acercarte o puedes comunicarte, puedes conseguir el número de teléfono por las redes y ellos de alguna manera te orientan, te dan orientación acerca de este proceso. Pero es sencillo y lo puedes hacer tú mismo o lo puede hacer la misma persona. Simplemente redacta la situación, redacta los hechos, coloca sus datos, redacta los hechos, por qué huyes, por qué te vienes del país. O sea, ahí comienzas a justificar todas esas cosas que te llevan a solicitar esta condición de refugiado. Una vez que lo llevas a Migración Colombia en determinado tiempo, antes era en 5 días, ahorita no sé cuánto se está demorando, creo que son más de 5 días, ellos te emiten un documento que se llama salvoconducto, ¿sí? Ese salvoconducto es válido por 3 meses. Es decir, cada 3 meses antes de que se venza el salvoconducto, 5 días antes de que se venza el salvoconducto, tú tienes que volver a solicitar, digamos, la ampliación de ese documento. Ellos te vuelven a emitir otro salvoconducto. Es renovable cada 3 meses, ¿sí? Pero tienes que solicitarlo tú a través de un correo, un email que le envías a Cancillería. Ok, esa renovación puede ser totalmente precedida infinitamente o hay un tiempo, sí, una cantidad de renovaciones establecidas. Se supone que tú la renuevas hasta que Migración Colombia avance en el proceso, ¿sí? Entonces, ya te voy a decir cuáles son todos los pasos, pero va a estar renovándose hasta que vaya avanzando el proceso y hasta que se le dé una respuesta, tanto sea positiva o negativa. Pero mientras te van emitiendo salvoconductos. Muy bien, ¿por qué? Porque puede suceder que una persona vino, lo solicitó, pero a los 3 meses simplemente se regresó al país. Es decir, no, por eso no se renueva automáticamente, sino es una forma también tal vez digo yo, de corroborar que la persona continúa acá, en el país. Y de controlar, por supuesto. Claro, sí. Entonces, el solicitante de asilo debe permanecer en el territorio, ¿sí? ¿Y qué te permite? Te permite permanecer en el territorio colombiano
te permite afiliarte a la seguridad social, es decir, puedes tener salud acá, que muchas personas pues demandan eso. Puedes estudiar hasta cierto grado, creo que es primaria y secundaria. Ahora, no te permite trabajar, a diferencia del salvoconducto en Perú, que en Perú sí le permite trabajar a la persona. ¿Cuál es el vacío que existe acá? Que se supone que si una persona es refugiada porque viene, bueno, perseguida de alguna manera, ya sea por un temor fundado, porque su vida está en peligro, porque está huyendo del hambre, cuando llega al país, la única manera de tú poder trabajar es estando regular, presentando un documento válido. ¿Por qué? Porque además eso se lo exigen a las empresas. Sí. Si tú tienes el salvoconducto y no puedes trabajar, pero el proceso se demora 1 año o año y medio, la pregunta y el vacío es con qué se va a alimentar la persona durante ese tiempo, qué va a hacer esta persona durante ese tiempo, ¿sí? Está bien, yo estoy regular en el territorio, pero ¿qué hago? Me quedo con una manito arriba y una manito abajo. ¿Sí me explico? Entonces, digamos, uno de los aspectos importantes y una de las luchas que también vamos a tener desde el proyecto de migración estratégica es esto. Es decir, muy bien, ya tengo la condición de refugiado, pero la verdad es que necesito producir. O sea, necesito producir para alimentarme, además costearme y no ser una carga para el país. Porque de alguna manera me convierto en una carga para el país o me convierto en un trabajador ilegal. Ahí sí sería ilegal. O de alguna manera me obligan a realizar actividades como vendedor ambulante, ese tipo de actividades donde no necesito, o sea, donde de alguna manera también las condiciones de vida se ven degradadas, ¿sí? Entonces, por allí va la cosa. Ahora, una vez que se le reconoce la condición de refugiado, el refugiado sí tiene los mismos derechos que todos los colombianos, menos los derechos políticos. Es decir, un refugiado no puede ejercer su derecho, bueno, porque además no lo tiene, el derecho al voto que tiene cualquier ciudadano colombiano. Entonces, toda esta solicitud se hace ante Migración Colombia. En esta área de acá, de Cúcuta, Migración Colombia, pues se dice que queda en la zona industrial de Cúcuta, ya se pueden buscar en internet, ahora con el internet todo se consigue, la dirección y es muy sencillo, es muy sencillo. Muy bien. Voy ahora. Ok. Ahora, es importante destacar que en este momento de contingencia sanitaria, esa solicitud se puede enviar por correo electrónico. ¿Sí? El correo electrónico es indicado dentro de la página web, me imagino, ¿no? Sí. Entonces, voy a continuar ahora. Me quise detener en este tema porque es realmente la única alternativa que tiene una persona que recién quiera ingresar al país colombiano. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ruta para solicitar el asilo? Primero, presentar la solicitud ante Migración Colombia, ¿sí? Y Cancillería es la responsable de continuar el proceso. Ahora, Migración Colombia se supone que dentro de los primeros 5 días debería emitir, ellos te piden un correo electrónico y debería enviarte al correo electrónico la autorización para que vuelvas a pasar a Migración Colombia y retirar el salvoconducto. Eso debe suceder dentro de los 5 días, pero actualmente se está demorando un poquito más. Muy bien. Luego voy a nombrar los procesos. Está la ampliación de la solicitud, aceptación de la solicitud, Migración Colombia emite un salvoconducto por 3 meses. Fíjate que este es el proceso del deber ser, pero actualmente ellos en lugar de concederte en un principio un salvoconducto por 5 días, él te lo está concediendo por 3 meses de inmediato. ¿Sí? Okay. Sí. Luego, luego de revisar la solicitud, de leer el caso, si necesitan cualquier otra documentación, te la van a solicitar por correo también. Ellos te llaman a una entrevista. Luego de la entrevista hacen el análisis de la solicitud y emisión de un concepto y, luego te dan la notificación de alguna manera de la decisión del solicitante. Pueden ser 2. La primera es que sea una decisión positiva y lo que hacen es que te emiten una visa de migrante por 3 años.
Y la otra es una decisión negativa y te dan 10 días hábiles para apelar o 30 días hábiles para regularizarte. O sea, te dicen, bueno, en 10 días hábiles es donde puedes hacer, como decir, el reclamo o exponer eh, tal vez otros argumentos para avalar o amparar esa solicitud. Si no, tienes Claro. determinado tiempo para salir del país. Sencillo. Es eso. Ahora, este proceso actualmente está demorando mucho tiempo. No sabemos si lo van a agilizar más porque, bueno, ya por esta situación del COVID, yo creo que ha disminuido la demanda. Pero es un proceso que en el momento de yo acompañar a algunos compañeros, se está demorando bastante. Es importante destacar a las personas que tienen el documento, que han logrado el documento del salvoconducto, que en el momento de ir a solicitar o de ir a afiliarse al CISBEN, le van a pedir el número del historial del extranjero y casi siempre es que no sabemos a veces por qué. Hay algunos funcionarios que no han sido capacitados ante esta contingencia y llenan la información, bueno, equivocadamente. Entonces, arriba hay una franja gris del documento. Es que ahora mismo no tengo un ejemplo del salvoconducto, pero hay una franja gris arriba que dice historial extranjero. Ese es el número del salvoconducto, para que cuando se lo pidan en cualquier lado. Lo más seguro es que se lo pidan en el CISBEN en el momento de ir a afiliarse o ir a registrarse para poder obtener o acceder a la salud. Pues básicamente eso. Eso sería lo de la solicitud de asilo. ¿Qué Ok. necesito adjuntar en la solicitud de asilo? Porque también a veces que hay personas que piden documentos, demás. Es decir, tú tienes que presentar tu cédula, tu pasaporte, dependiendo del documento que traigas, pero en caso de que no tengas ninguno de los dos, simplemente lo que puedes hacer es una declaración bajo la gravedad de juramento. Sí, hay personas que sencillamente cuando cruzaron el río se les mojó todo, perdieron todo o los robaron y dicen, ahora cómo hago, no voy a poder, cómo hago, cómo voy a llegar a migración sin cédula o cómo voy a llegarme a una organización, a un organismo de estos humanitarios sin cédula. Entonces, bajar el temor y simplemente comunicarse y en la oportunidad o en este caso de solicitud de asilo puedes hacer el juramento, puedes hacer la declaración bajo la gravedad de juramento, ¿sí? Digo para que no caigamos en histeria una vez si nos llega a pasar Sí, eso en algún porque sí, momento. eso tiende a ser un dolor de cabeza en muchos, pues perdí la Sí. documentación en ese proceso de viaje, por la razón que sea, y bueno, Uh-huh. ahora no me voy a legalizar porque ni siquiera es que hacen el intento, sino que simplemente asumen que no pueden legalizarse por la falta de documentos y Sí, dejan totalmente paralizado el proceso, ni siquiera lo arrancan, ni siquiera lo dejan paralizado, no arrancan, no por lo tanto arranca. se establecen de forma ilegal, cosa que no es buena. Sí, ¿Sí? la invitación es a todas las personas, incluso tanto las que piensan venir para acá, pero también las que están acá dentro del territorio, es informarse, buscar información porque hay medidas que se han ido tomando, unas medidas que se derogan porque, bueno, vencen, tienen fecha de vencimiento, como por ejemplo es el hecho del reconocimiento, o sea, de los niños nacidos entre el 2015 y el 2021, bueno, que se les reconoce que el registro les sirve para nacionalidad. Eso no sucedía antes. No sabemos si vaya a suceder después del 2021. Eso va a depender de cómo siga la situación en Venezuela. Pero hay que estar constantemente informándose para poder pues ver la manera de estar en la mejor condición en el país que llegamos, ¿no? Cabe destacar Ahora que tú tocas ese tema, y disculpa que te interrumpa, sí, sí, es sí, para mí un tema valioso, ¿no? Porque tengo muchos allegados con esa situación. sí. Llegaron a Colombia en un estatus ilegal por cuestiones de burocracia, ¿no? No que Uh-huh. llegaron con cédula, todo eso, pero hasta ahora no se han legalizado por cuestiones de burocracia, por tiempo o dinero. Tuvieron un hijo o hija en Colombia. Sí. ¿Sucede alguna situación, cambia su situación o las posibilidades de su situación en cuanto a regularizarse? ¿Cómo así? Perdón, perdón. Ellos llegaron, están irregular acá, Están irregular en Colombia, entraron totalmente con irregular. cédula.
Entraron con cédula. Con cédula. ¿Y en qué tiempo tuvieron al bebé? ¿Qué año? No, yo no estoy hablando de temas puntuales, estoy hablando de que tengo conocimiento de situaciones de generalidades, ¿no? Supongamos Sí, que tienen bueno, 4 años y tuvieron hijos en Colombia. La situación de tener su hijo en Colombia cambia para ellos la posibilidad o el estatus automáticamente, o cómo sería ese proceso. No necesariamente, no necesariamente. Es decir, si nacieron antes del 2015, Ok. no les aplica esta medida, ¿sí? Si nacen, porque es hasta el 2021, no sabemos las decisiones que se vayan a tomar. Probablemente si nacen después del 2021 se tengan que adaptar, ajustar a otra medida que se tome, no sabemos si la prolonguen, no sabemos simplemente si la eliminen, ¿sí? Pero si los que nazcan entre este lapso de tiempo, si sus papás, ambos papás, papá y mamá, son venezolanos y o tienen un estatus irregular, un estatus migratorio irregular, en el registro de nacimiento le va a aparecer una nota marginal que dice válido para nacionalidad. Ahora, probablemente los que hayan, los primeros, mejor dicho, los que estén entre el 2015 y 2018, probablemente no les salga esa nota marginal. Entonces, ¿qué deben hacer? Simplemente, está dentro del lapso de tiempo, me dirijo. Así mi registro de nacimiento diga otra cosa, yo lo que hago es dirigirme al registro y solicitar que me le cambien, me le quiten esa nota marginal, ¿sí? Y una vez que establecen esa nota marginal y ese proceso, ¿cuál sería el siguiente? Simplemente, fíjate, simplemente eso le permite al niño, ya el niño con tener esa nota, ya el niño es colombiano, antes no. ¿Y el caso de los papás? El caso de los papás, es decir, ellos podrían obtener la visa ya te digo cuál visa para hacerte más específica. Ellos van a poder obtener, es que aquí te tenía la información. Residente, la visa de residente, porque van a ser padres de colombianos. Ya te doy todas las ¿Esa visa de residente es indefinida? No. Fíjate, te voy a explicar porque es que es una de las dudas que más están permaneciendo, ¿sí? Soy padre de un hijo que nació en el 2016, nació en el territorio colombiano, pero es un caso, ¿no? Pero en mi registro dice que no es válido para nacionalidad. ¿Qué debo hacer? Dirigirme a la oficina de registro nuevamente a solicitar que me cambien eso. Ay, pero es que el funcionario me dice que no lo puede cambiar. Pues entonces busco. Me puedo asesorar con ACNUR o me puedo asesorar con organismo Opción Legal o estas oficinas que trabajan esa parte, se valga la redundancia, legal, o como ahorita están trabajando mucho los consultorios jurídicos en las universidades, acá en Cúcuta está en la Universidad Simón Bolívar y también está en la Universidad Libre. Entonces me acerco a esas universidades y presento mi situación porque ellos me van a asesorar de cómo puedo luego regresar donde el funcionario público para que efectivamente me cambie la nota marginal y me salga que es válido para nacionalidad. Ya el niño con ese documento ya es colombiano. Los papás deben cumplir con los requisitos de visa de residente porque ya tienen el primero. ¿Y cuál es el primero? Es padre o madre de nacional colombiano por nacimiento, porque ya eres colombiano por nacimiento, ¿sí? Muy bien. ¿Qué vigencia tiene esta visa? Esta visa tiene una vigencia de 5 años renovable. Le permite permanecer en Colombia, trabajar, estudiar, acceder a salud. Sin embargo, esta visa, ¿cuál es uno de las barreras para obtener la visa? La principal es el costo. Y es que el costo está alrededor deben estar, dependiendo del valor del dólar, deben estar llegando ahorita a los 2 millones de pesos, 1.800.000. ¿Por qué? Porque pagas la visa, donde está el estudio, y luego, pagas la visa y luego pagas la cédula.
Es decir, una vez que te dan la visa, te la estampan en el pasaporte, pues en este caso es particular, porque de los peros de esta visa es que si las personas estaban irregular y por eso le concedieron esa oportunidad a los bebés nacidos acá, para luego obtener esta visa, la persona tiene que tener el pasaporte. Y ¿Sí ahí ves? sería, Entonces ya ahí son sería dos barreras. Ahí están dos barreras. la- La primera barrera es el pasaporte. Bueno, pero vamos a ver la parte positiva. La parte positiva es que puedes comenzar tu trámite en Venezuela, demórese lo que se demore, y luego puedes venir a hacer la solicitud. ¿Sí? Pero debes tener el pasaporte. Debes estar, digamos, tu estatus migratorio prácticamente debe estar regular. Y la otra barrera es el precio. Es decir, una persona que esté en las condiciones que estamos describiendo, las condiciones migratorias, pues, características del venezolano actual, probablemente una persona que por estar irregular no tenga un trabajo que con unos ingresos que le permita pagar, además de la comida, vivienda y cualquier otro gasto, pagar 2 millones prácticamente de pesos para obtener la visa de residente. Entonces, ahí vamos viendo que de alguna manera hay muchas barreras, ¿sí? Hay barreras. Tienes la Azalea, oportunidad. Azalea, disculpa ahí. En esa situación no hay un tipo de mecanismo. Por ejemplo, acá en Brasil, que es donde yo estoy, existe una situación Ajá, así. Tú debes pagar en este caso, tu residencia. sí, ¿Okay? Pero en el caso común del ajá, inmigrante venezolano, uh-huh, uno firma o hace una declaración donde no posee ni el empleo ni el dinero para hacer tal pago. Y uh-huh, automáticamente el gobierno federal te exonera de dicho pago. Te dice, bien, tranquilo, no te preocupes, aquí está tu residencia de igual manera, declárame que tú no tienes los mecanismos económicos para saldar ajá, eso y uh-huh. listo. En el caso Colombia no aplica, no existe. No, no, no. Pues realmente estamos luchando es por eso. Es decir, uno de los mensajes para el Estado colombiano es ese. Es decir, ¿cuál es la posibilidad de disminuir o tal vez generar alguna estrategia de pago también podría ser? Digo, porque una vez que estás regular vas a poder acceder a un empleo, entre comillas, yo siempre he dicho, a la competencia de empleo, y vas a poder tal vez generar ingresos y puedes ir pagándole si es así o si se llega si se llegare a ese acuerdo, puedes ir pagando tu visa de residente posteriormente o se le baje el precio o se le disminuya, ¿sí? Claro. Ahora, sería genial que sucediera así como está sucediendo en Brasil, es decir, que el Estado permita simplemente exonere el pago de esa visa. Sería lo ideal. Y sería lo ideal porque de alguna manera el mismo Estado se estaría quitando, como ya vulgarmente se ha nombrado, un peso de encima de una responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya la persona una vez regular puede acceder al empleo. Y se convertiría de alguna forma en ente productivo para el país, por supuesto que sí. Exactamente. Y ya, pues exacto, comenzaría a aportar, qué es lo que se quiere y qué es lo que se quiere que se reconozca. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué? Justificaciones de por qué es importante que los papás también estén irregulares y a mí me parece que, digamos, esa medida que se tomó es una medida totalmente incompleta. Claro, es incompleta, pero la justificación de esa medida fue el derecho de los niños, ¿no? Que está por encima el derecho superior del niño, es por eso que se toma la medida. Sin embargo, es una medida incompleta porque el niño no puede quedarse en Colombia solo. Pues yo estoy regular y estoy acá en Colombia solo. ¿Qué pasa con esos papás? Esos papás irregulares no pueden acceder a un empleo, pero igual tienen que darle alimentación, estudios, transporte, vestido al niño. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál es la oportunidad que yo le estoy dando a este papá para que le cumpla esos derechos fundamentales, esos derechos que tiene ese niño? El niño también tiene derecho a una familia. ¿Qué pasa si a ese papá que está irregular, pues simplemente lo encuentran en la calle y lo deportan porque está irregular y es una medida totalmente normal? ¿Qué va a pasar allí? ¿Sí me explico? Entonces es una medida que todavía necesita ser masticada, es una medida que necesita ser reconsiderada. Claro que sí, por supuesto que sí. Uh-huh. Ahora bien, ya nos queda poco tiempo, Azalía. Sí.
pregunto, de verdad que la información es muy buena. Yo creo que nos quedamos cortos por el factor tiempo. Te hago la invitación de una vez para hacer una segunda parte. ¿Okay? Yo creo que falta información, correcto, de la que manejas. Sí. Realmente los mecanismos de regularización pues es un tema bastante importante, imprescindible, primordial para el migrante. Para el migrante que está en Colombia, para el migrante que aspira a venir a Colombia. Y mi invitación también es a que la persona, así no sea Colombia, sea Brasil, sea Perú, sea Chile, Argentina, que se enteren, que se informen de la reglamentación, de toda la normativa, de todas las leyes que en ese momento tienen para los migrantes, para que no lleguen y se choquen y luego, imagínense que usted venga con toda la situación y quiera ingresar al trabajo, o sea, vengas con un bolso de sueños, con un morral de sueños y sencillamente por desconocimiento, a veces de la ley, a veces de las medidas, simplemente caigas en una cárcel porque, bueno, no estás cumpliendo y acá tenemos unas normas y esas normas se aplican a todo ciudadano que está dentro del territorio, dentro de mis fronteras. ¿Sí? Es importante. Así es. Esa estrategia. Bien, tus redes sociales. Quien quisiera entrar en contacto contigo para esgrimir alguna duda que tenga o plantearte algún tipo de sugerencia. Sí, pues ahora en Facebook me pueden conseguir como Azalia Salazar. Estamos impulsando ahora, como te digo, el proyecto Migración Estratégica. Apenas vamos a comenzar a soltarlos por las redes sociales porque nos los hemos estado masticando con todas las leyes, con todos los pactos mundiales sobre la migración, sobre los refugiados. Entonces, dentro de poco, probablemente la próxima semana, comenzamos a lanzarlo y ya entonces sí las invitaciones para que busquen Proyecto Migración Estratégica. Va a haber un blog, vamos a tener todas las redes sociales y que comiencen a exponer sus situaciones para que de alguna manera desde esas situaciones reales comencemos nosotros a generar estrategias y posibles soluciones, que yo soy de la que apuesta por soluciones de fondo, y soluciones de fondo significa que gracias por la bolsita de comida, pero yo quiero trabajo, no me des el pescado. Eso. Enséñame a pescar porque es que tú me das el pescado, me lo vas a dar un día, 2, hasta 3 días, pero es que no es sostenible. Sostenible es que me enseñes a pescar. Totalmente de acuerdo. Azalía, de una vez te hago la invitación para esta segunda parte de este programa. Muchas gracias por toda la información que acabas de suministrarnos. A nuestros seguidores, señores, recuerden darle like y darle en la campanita para estar pendiente cuando subamos la segunda parte de este programa. Espero que lo aprovechen, espero que sirva muchísimo, estoy seguro de que sí va a servir de muchísima utilidad. Y bueno, felicidades y bendiciones. ¿Alguna otra cosa que quieras añadir, Azalía? Muchísimas gracias por la invitación, aquí estamos a la orden. La verdad es que en este momento el espíritu es trabajar por los migrantes, trabajar por mejores condiciones y mejores reconocimientos de alguna manera, ¿no? Es decir, el migrante tiene rostro, el migrante es una persona, partimos de allí. Yo creo que esa es la parte más importante, entender que el migrante tiene un rostro y es un ser humano, siente y padece igual que cualquier otro. No es la etiqueta de inmigrante, no, es ese ser humano que está detrás de esa etiqueta, es esa persona que siente, que extraña, que padece, que vive y que necesita. Gracias a ti por esa labor que haces, gracias a muchos como tú que están haciendo una labor extraordinaria, y lo más asombroso de todo esto es que no están recibiendo ningún tipo de premiación, en metálico, en dinero, que no vaya más allá de la satisfacción de ser parte del beneficio de muchos necesitados, de verdad que sí. Aplausos para ti y a todo lo que hacen tu trabajo. Parte de la solución. Y también la invitación es al que se quiera unir al proyecto desde lo que sepa hacer, ¿no? Desde su profesión, desde su ocupación. Mire, aquí tenemos puertas abiertas para ser parte de la solución. Amén. Hasta la próxima, hasta la segunda parte, señores. Hasta luego.